Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 17.21 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, en una fundición hay un horno eléctrico con capacidad para fundir totalmente 540 kilogramos de cobre. Si la temperatura inicial del cobre era de 20 grados Celsius, ¿cuánto calor se necesita para fundir el cobre? Bueno, entonces como vemos en este ejercicio ya es bastante diferente a los anteriores. En este caso ya no se trata nada más de determinar el calor necesario para elevar una sustancia a una cierta temperatura, sino que ahora vamos a hablar de otros dos conceptos que vendrían siendo el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. ¿Qué viene siendo esto? Bueno, es el calor por unidad de masa que se necesita para cambiar la fase de una sustancia, es decir, que pase de su fase sólida a su fase líquida. Este sería el calor latente de fusión, o que pase de su fase líquida a su fase en vapor. Vendría siendo el calor latente de vaporización. Y la forma en que se expresa esto sería la siguiente. El calor latente de fusión sería el calor necesario para cambiar ese estado de fase por unidad de masa. Entonces aquí tendríamos la expresión para el calor latente de fusión y tendríamos también que es la misma para el calor latente de vaporización. Entonces es el calor necesario por unidad de masa para pasar del estado sólido a líquido, que vendría siendo el calor latente de fusión, o el calor latente de vaporización, que es el calor necesario para pasar de la fase líquida a la fase gaseosa de una sustancia. Es importante destacar que cuando se está suministrando este calor a esa sustancia para hacer ese cambio de fase, no hay incremento de temperatura. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos un hielo, que vendría siendo la forma líquida del agua, cuando nosotros lo estamos calentando, es decir, le estamos agregando calor a ese hielo para que pase a su fase líquida, ese hielo está, por ejemplo, a 0 grados Celsius. Entonces, conforme nosotros le vamos agregando calor a ese hielo, toda esa agua que se va todo ese hielo que se va convirtiendo en agua va a permanecer a 0 grados Celsius hasta que la totalidad del sólido, del hielo, se derrita. Y entonces sí, una vez que esté todo el hielo derretido, que tendremos agua, que primero a 0 grados centígrados, a partir de ahí empezará a subir la temperatura, pero no antes, es decir, mientras esté ese cambio de fase, todo el calor que se está aplicando se utiliza para hacer ese proceso de cambio de fase, y ya posteriormente de que se convirtió todo el sólido en líquido, a partir de ahí empieza a subir la temperatura. Entonces, quiere decir que vamos a analizar, digamos, como dos tipos de calores. Uno que serán los calores latentes, que son los que hagan los cambios de fases, y otro que sería el calor, como anteriormente lo habíamos trabajado, que es el calor que hace el incremento de temperatura en la sustancia. Entonces, bueno, regresando al problema, nos dicen aquí que tenemos una masa de 540 kilogramos de cobre y que inicialmente está a 20 grados Celsius. Entonces aquí tenemos que ayudarnos con dos tablas. Una sería la que ya conocemos, la 17.1 de calores específicos, y la otra sería la tabla 17.2, que en esta tabla nos da bastantes datos sobre las sustancias. Por ejemplo, nos da los puntos de fusión, puntos de ebullición y los calores latentes de fusión y de vaporización en distintas unidades. Entonces, como aquí estamos trabajando con kilogramos, de igual manera que con los calores específicos hay dos valores, entonces tendremos que trabajar con la que trabaje con kilogramos y no con la que trabaja en gramos. En este caso, vamos a trabajar con un calor latente de fusión, porque el objeto ya se encuentra en forma sólida, es decir, nosotros sabemos que el cobre a 20 grados Celsius pues va a estar en su fase sólida. Entonces lo que queremos hacer es derretirlo, es decir, fundirlo hasta que quede en forma líquida. Entonces, en la tabla también tenemos que ese punto de fusión en el cual el cobre se empieza a derretir son 1080 grados Celsius. Entonces, este dato es importante. Tenemos primero los 20 grados Celsius, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, primero tenemos que analizar el calor que hace que el cobre suba su temperatura de 20 a 1080 grados.
Como en este caso es un incremento de temperatura, vamos a utilizar la fórmula que ya hemos venido trabajando anteriormente, que es calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Entonces aquí la variación de temperatura serían, la temperatura final son 1080 y la temperatura inicial son 20. Si hacemos esta resta, esto nos da 1060 grados Celsius. Por lo tanto, el calor que se necesita para pasar de 20 a 1080 será 540, que son los kilogramos. Luego lo multiplicamos por el calor específico, eso lo tenemos en la tabla 17.1, que vendría siendo de 390 joules sobre kilogramo por grado Celsius, y esto multiplicado por la variación de temperatura, que ya dijimos que es de 1060 grados Celsius. Entonces, este calor es el necesario para pasar de 20 a 1080 grados Celsius. Pero una vez que llegamos a 1080 grados Celsius, necesitamos que el cobre se empiece a derretir. Entonces, aquí es donde va a entrar en juego el calor latente de fusión. ¿Por qué? Porque es el calor necesario para pasar de la fase sólida a la fase líquida al cobre. Entonces, si nosotros queremos despejar aquí la Q para obtener ese calor necesario, pues simplemente la masa que está dividiendo pasa a multiplicar al calor latente de fusión. Entonces nos quedaría que Q es igual a M por calor latente de fusión. Y entonces hay que sustituir. La masa son 540 kilogramos. Y este valor del calor latente de fusión lo encontramos en la tabla 17.2, que dice que es de 134 por 10 a la 3, 134 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo. Es decir, para nosotros derretir cobre necesitamos de 134 por 10 a la 3 joules por cada kilogramo que tengamos. Como tenemos 540, pues hay que multiplicar esta cantidad por 540. Vemos aquí que kilogramo entre kilogramo se nos cancela y nos quedarían nada más los joules. Y acá arriba también vemos que kilogramo entre kilogramo se cancela, grados Celsius entre grados Celsius se cancela, y también la unidad que nos queda para el calor son los joules. Entonces la suma de estos dos calores será el calor total necesario para derretir esa cantidad de cobre. Entonces hacemos las operaciones. Tendríamos que 540 por 390 por 1060. Entonces esto nos da una cantidad bastante grande, que son 6, permítanme, son 223. El primer Q sería de 223.24 por 10 a la 6 joules. Y ese sería el calor 1, el calor para elevar la temperatura. Vamos a ponerle aquí Q1. Y este sería el calor 2, que es el calor para hacer el cambio de fase, que sería 540 por 134 por 10 a la 3. Eso también nos da una cantidad bastante grande, que sería 72.36 también por 10 a la 6. 6, ¿ok? Y entonces ya simplemente el calor total necesario será la suma de Q1 más Q2. Entonces este calor total nos da, vamos a escribir aquí, 223.24 por 10 a la 6. Esto nos da 295.6 por 10 a la 6 joules. Y vemos que coincide con nuestro ejercicio, porque nuestro ejercicio dice por 10 a la 8. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues simplemente se está recorriendo el punto decimal dos espacios hacia la izquierda. Entonces sería 1, 2. Entonces nos queda como 2. Podríamos decir que 95, pero como la cantidad que está a la derecha del 5 es arriba de 5, entonces lo podemos redondear a 6. Nos quedaría 2.96, y como recorrimos el punto decimal dos veces, pues entonces este número se aumenta en 2, que nos daría 8. Y vemos que coincide con la cantidad que viene como respuesta en el libro. Entonces, con esto tendríamos resuelto el ejercicio 17.21.
Bien, si te ha sido útil el ejercicio, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie.